El drama añadido para las víctimas de los violadores sexuales de menores de edad vestidos de sotana, sí, de sotana, curas, monjas también, curas principalmente, es la reacción de la comunidad que inicialmente no les da crédito revictimizándolos, ¿no? A buena parte de las feligresías les cuesta creer que un hombre que viste santos, casi un prohombre por eso, es capaz de cometer aberraciones de ese tipo, ¿no? Como las que se cometieron, por ejemplo, en el sodalicio de vida cristiana, razón por la cual el Papa Francisco dijo, no va más. Misma razón por la cual hoy el ex cardenal Juan Luis Cipriani ha sido apartado de la Iglesia, convertido en un paria, porque se le atribuyen a Juan Luis Cipriani crímenes de índole sexual en contra de menores de edad. Muy bien, ¿cuánto daño nos hace como sociedad realmente elegir creer en cuasi santos, ¿no? En la cuasi santidad de sujetos despreciables, porque no hay otro término, como el ex sacerdote Maurilio Paulino Villafana Morales? Para este sujeto el Ministerio Público pedía cadena perpetua y por eso es que le decía al juez, se tiene que ir en prisión preventiva. Y el juez en su momento dijo, no, pero si no se va a fugar, no hay peligro de fuga. Lo que van a escuchar esta noche es absolutamente demoledor, porque es el testimonio de una de sus primeras víctimas, a las que la comunidad no le creyó. Difamaron a la familia, respaldaron al cura violador. Y el testimonio es francamente desgarrador, porque este sujeto usaba la iglesia in situ para cometer sus perversiones y le decía a su víctima, yo soy el representante de Dios en la iglesia y tú a Dios le debes obediencia. Y luego de cometer el acto, la chantajeaba para que guarde silencio. Pero esta noche, esta mujer que fue una de sus primeras víctimas, narra de qué se trataba eso de la misa perfecta, este ritual perverso en el que sometía a sus víctimas, las grababa para luego chantajearlas. Y participaban, según lo que va a escuchar, no solamente este sujeto, sino otros curas y monjas. Este es el reportaje de Romina Rossi. Se comienza a acercar, comienza a tocarme los hombros, a decirme que era muy bonita, que era inteligente, que le gustaba mi color de piel, que nada malo me iba a pasar, que estaba en la casa de Dios y que él era como un representante en esta tierra. Dijo a mis padres que yo podía asistir al coro. Y me emocioné porque aparte algunos de mis compañeros lo mencionaban, pero después me topé con la triste realidad. Vamos a pedir a Dios la bendición para cada uno de ustedes. Mientras que para unos derramaba bendición. Que los niños y los jóvenes se encuentren aquí, ayuda. Para decenas de niños, su sola presencia era una maldición. Un cura de la Iglesia Católica abusó de nosotras. Ese cura del que les cuesta hasta pronunciar su nombre es Maurilio Paulino Villafana Morales, el ex sacerdote de Mato, sentenciado a cadena perpetua. Una de estas jóvenes, a quien llamaremos María, que ahora cuenta su testimonio ante nosotros, lo denunció tras haber abusado de ella por 5 años. Luego, que convenciera a sus padres de que podía ser acólita. Ya pasó casi 4 sábados y en ese sábado pues ya comienza a tocarme mis partes íntimas. Y ahí es donde comete este acto, pero siempre diciéndome que yo era obediente, que yo era inteligente, que yo le tenía que obedecer porque él era el representante de Dios en esta tierra. Al que se hacía llamar representante de Dios en la tierra, sus víctimas ahora lo llaman monstruo. Tras su sentencia, Villafana Morales huyó y fue capturado tras 15 meses de estar prófugo y recluido en un penal. Estaba escondido a 143 kilómetros del distrito donde cometió sus abusos. Se había encontrado que estaba escondido
en una de las casas que le pertenecía a este sacerdote, que también había participado en los abusos sexuales hacia nosotras. Era el cómplice y también era como la mano derecha de este monstruo, Paulino Villafana. ¿Cuántos más eran los abusadores disfrazados de seres de luz? Hay tanto como sacerdotes, como monjas, que son parte de la iglesia. Hay participantes del mismo distrito. Estas personas siguen con su vida normal. ¿De qué manera están involucrados estas monjas, estos otros sacerdotes a los que tú hablas? Estos también participaban dentro de la misa perfecta, como lo llamaba él. En eso cada persona tenía un rol que cumplir, era como un guión teatral. La misa perfecta era la cúspide del ultraje. Ahí, Paulino Villafana se elevaba a sí mismo al lugar de Dios. Era, sin embargo, el Dios de la perversión. Paulino estudió, Paulino es el Todopoderoso, Paulino es quien tiene poder sobre ti, todos teníamos que repetir de tal manera. En la parte de las hostias también utilizaba lo mismo, ¿no? Decía para que recibamos supuestamente la hostia, sin embargo era para recibir su... O sea, para ultrajar o abusarnos. Para ultrajarnos ahí mismo. Terminaba pues diciendo que todo esto pues era culpa nuestra y que nos lo merecíamos por una cuestión de que nosotros estábamos llenos de culpa. Ante el pueblo de Mato levantaba el Santísimo todas las semanas, el cuerpo de Cristo como ofrenda pura. Pero cuando los fieles abandonaban la iglesia, dejaban el cuerpo de sus víctimas marcas de horror. Y cuando tú querías salir de ese círculo, o por lo menos ya no querías permanecer ahí, pues cuando de una u otra forma Lina Mérez te llevaba, te volvía a llevar. Y era peor, por la cantidad de maltratos, castigos. ¿Qué castigos les daban? Era una serie de castigos con toda clase de objetos, como correas, palos. Esta era como que era un palo largo con cuerdas de cuero, patas de sillas, lazos, tenía diferentes. Nos pegaban y nos golpeaban en partes estratégicas para que nuestros padres obviamente no se dieran cuenta. En nuestras pantorrillas, más abajo de las nalgas, en los antebrazos, en las espaldas, pero casi por aquí. ¿Abusaban de ustedes también con estos objetos? Sí. María fue la primera en denunciar al cura Villafana Morales. Junto a ella se fueron sumando otras víctimas que también contaron de los abusos, incluyendo, además, a otros 3 implicados. Hay 4 procesados o acusados: Grover Quinto Villa, Maura Guerrero Rosas, Alina Mérez Moreno y Paulino Villafana Morales. Grover Quinto Villa era mano derecha del cura Villafana e incluso su más grande defensor. Era él el que encabezaba las marchas a favor del sacerdote, luego que saliera la primera denuncia de violación. Sin tener la certeza, uno no puede lanzar, creo yo, señor Moreno, no, absolutamente nada, todo con pura presunción. Alina Mérez Moreno admitió haber sido pareja del sacerdote y era, según han denunciado las víctimas, quien las llevaba a los brazos de su abusador. Además, han identificado a Maura Guerrero Rosas como parte del séquito de violación. Juntos, también forman parte de varios procesos de investigación. Lo peor es que una sala ahora los quiere tomar también como testigos a su favor. El colegiado ha dispuesto que pueden declarar como testigos 2 de los procesados y coacusados en relación y en función a su coacusado, que es el ex cura. Es decir, si 2 coprocesados van a declarar en favor de otro coprocesado, evidentemente hay pacto sobre la prueba y van a dar una versión que sea acorde a su teoría del caso.
Y mientras una sala del Poder Judicial admite que acusados sean testigos, una fiscal del Ministerio Público se encarga de dilatar otra denuncia. ¿Qué seguridad pueden tener las víctimas de un proceso justo? Lo que ellos piensan es que es mentira, no nos creen. En mi caso llamaron a más de 30 niños, a los cuales les hicieron preguntas y al momento de hacer preguntas obviamente le van a decir que fui yo. Y por ese medio se llegan a enterar los demás. Y yo la verdad me sentí muy mal cuando los demás se llegaron a enterar porque me miraban mal. ¿Te juzgaban? Sí. ¿Pero quién podría inventar algo así? Nadie. El nerviosismo vuelve a asaltarla al recordar lo que vivió, de saberse juzgada. Sus manos, inquietas, ocultas en la ropa, cuentan lo que por momentos sus labios callan. Su cuerpo narra el vía crucis que padeció. En ocasiones tengo pesadillas. En ocasiones vienen recuerdos a mi mente. No es agradable. En ocasiones me puedo sentir mal días, semanas. Así que no es fácil vivir con esto. Nos golpeaban demasiado, nos tenían amenazadas, nos insultaban, nos menospreciaban, nos hacían sentir que no valíamos nada y los únicos que nos iban a querer iban a ser ellos. Tuve que vivir eso por un aproximado de 3 años. ¿Qué edad tenías? Tenía 8 años cuando empecé a ir a la iglesia. Llegó a la iglesia porque sus padres buscaban bautizar a su hermano. El sacerdote Paulino Villafana la invitó al coro y cuando llegó al templo descubrió que en vez de cantar tendría que callar. Nos tenían amenazados para que nosotros no podamos contarlo a nadie, ni siquiera a nuestros padres. Les decían que podían llegar a hacer daño a nuestros padres si nosotros llegábamos a decir algo. Que ya no nos iban a querer más. Y como éramos pequeños, niños, creímos en eso. Y por ello no hablábamos. A las amenazas le siguió el juzgamiento y el que fueran tomadas como mentirosas. Buscaron callarlas, como lo hicieron alguna vez con las víctimas del sodalicio, las mismas que tuvieron que buscar a periodistas como Paola Ugaz, porque Luis Fernando Figari era protegido por el entonces cardenal Juan Luis Cipriani. O sea, llegó el 2015, salió el libro y cuando le piden explicaciones al arzobispado de Lima, dicen, ups, se perdieron. Entonces, estamos hablando de que tenían mucha relación, de que se cuidaban las espaldas y que además de todo eso, desaparecer una denuncia es gravísimo. Y eso hizo Juan Luis Cipriani por Luis Fernando Figari. Es que el mismo Cipriani también tenía, según ha denunciado el Vaticano, sus propias víctimas. Él no quería ningún tipo de reparación, no quería nada, solo quería que el Papa lo sepa. Lo que vino después tampoco, digamos, ya no dependía del denunciante, ¿no? Porque el Papa Francisco recibe la denuncia y lo que hace es enviar una comisión a Lima, organizar una comisión en Lima para que verifique que el caso esté corroborado. Las investigaciones realizadas por la comisión enviada por el Papa Francisco determinaron que tanto Luis Fernando Figari como Juan Luis Cipriani eran responsables de cometer abusos sexuales contra algunos fieles de la Iglesia, por lo cual el sodalicio fue cerrado y a Cipriani se le obligó a retirarse, a exiliarse del Perú y tiene prohibido llevar símbolos cardenalísticos y hacer declaraciones públicas. Cipriani ha negado los cargos y ha dicho que se ha cometido una injusticia contra él. Por mucho tiempo no pude verme al espejo y sentirme con ese amor propio. Nunca pude quizá avanzar tanto porque eran las palabras repetitivas que me decía.
una y otra vez hasta que me las creí. Tuve que salir, la verdad, de mi distrito también. Yo me fui a otro lugar y a pesar de que llevemos terapia, aún nos quedan secuelas. En la mente de nosotras está cuando nos agredían y nos decían que ellos eran superiores a nosotros. Víctimas de vejámenes que ven en los hombres de la fe la razón de su desesperanza, de su desasosiego y que, pese al temor, vuelven a levantarse esperando algún día hallar paz a través de la justicia. Quienes han sufrido abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia se enfrentan a una entidad poderosísima que, sabiendo además que pueden salir doblemente revictimizados, porque no solamente se van a enfrentar a la histórica postura de la Iglesia Católica de encubrir, o de algunos de los jerarcas de la Iglesia Católica de encubrir, y se van a enfrentar al repudio de una comunidad que prefiere endiosar a quien viste una sotana y creer ciegamente que son incapaces de cometer los vejámenes más atroces. El señor Juan Luis Cipriani, que ya no viste sotana y que ha sido apartado de la Iglesia Católica, según los testimonios de las víctimas del sodalicio, el primero de ellos fue el periodista José Enrique Escardó, han dicho que Cipriani, como autoridad de la Iglesia Católica en el Perú, lo sabía y guardó silencio. Encubrió, como encubrieron todos los miembros de la cúpula del sodalicio, las aberraciones que se cometían al interior de esta sociedad de vida cristiana. Y eso es lo peor que puede ocurrir, porque donde hay hierba mala, lo que hay que hacer es, por supuesto, investigar, escuchar a la otra parte y actuar en consecuencia cuando se confirma, porque son decenas las víctimas que denunciaron abusos sexuales y otras atrocidades al interior del sodalicio. Y finalmente, ante el escándalo mayúsculo y la investigación bien sustentada que se hizo, no solamente nuestros colegas Pedro Salinas y Paolo Ugaz, sino también una comisión especial que llegó a investigar los casos y las denuncias, el Papa Francisco entendió que esto no podía continuar siendo no solamente encubierto y tomó la decisión que ha tomado, infelizmente para una comunidad que hacía el bien, pero que su cúpula creció, ¿no? Tuvo un origen, como lo dice la investigación de Pedro Salinas, un origen torcido y la cúpula encubrió. Entonces, mal le hace a la Iglesia Católica seguir pretendiendo que es la justicia divina la que va a hacer pagar a estos pederastas. Enhorabuena que este cura está con cadena perpetua, pero son muchos los sacerdotes que, habiendo cometido estos delitos, los cambian, ¿no?, de comunidad, los mueven de un lugar a otro, encubren la basura, la barren debajo de la alfombra como si no hubiera pasado nada. A estos violadores de menores de edad les toca enfrentar la justicia de los hombres, sentarse como pederastas y recibir la condena que merecen.